Hoy en Nadie es Perfecto, con el saludo para todos, estamos con la primera mujer que ganó oro olímpico para Colombia, la primera campeona mundial de pesas, la primera ministra del deporte, la primera deportista que aspiró a una alcaldía, la primera en muchas cosas. María Isabel, Nadie es Perfecto se llama esto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Efectivamente, no todos somos perfectos, pero tratamos de hacer lo mejor posible en la vida. La veo sonriente, llena de energía, con una pinta maravillosa y nuevo look. Toca ir cambiando. ¿Toca ir cambiando? ¿Le gusta cambiar o no? Sí, de todas formas, en mi vida ha ido cambiando todo, ¿cierto? Porque primero empecé en el atletismo, estuve muchos años, gané de todo. De todo. Desde infantil hasta panamericanos, y fui a unos Juegos Olímpicos en el año 88. Y bueno, después me pasé a pesas, campeona mundial, centroamericana, panamericana, nacional, y la primera medalla para Colombia en unos Juegos Olímpicos. Bueno, ¿cómo está después de todo lo que pasó en el ministerio, la acusación de la Procuraduría? ¿Cómo ha asumido eso? No, yo lo he asumido con toda la tranquilidad del mundo, lo he asumido con toda la responsabilidad y con la sapiencia de que se hicieron las cosas bien, de que no nos robamos un peso, hicimos lo que había que hacer. Obviamente nos faltó tiempo porque la pretensión era llegar a todos los rincones de Colombia. No se dio, pero lo que se logró hacer se hizo bien hecho. Pero funcionario público que no le toque procuradurías y las CIAs, no es funcionario uno tiene que público. conseguir primero abogados y después colaboradores, ¿o no? Sí, lamentablemente a veces sí, y a veces se le dificulta un poco a uno, sencillamente por lo económico, ¿cierto? Porque pues yo tengo mi conciencia tranquila de que no me cogí un peso, y por lo que hoy tengo problemas en la Procuraduría y en la Fiscalía, es por haber dado un derecho humano, que es el derecho al trabajo, y además en el ministerio se necesitaban esos funcionarios. Pero no procedió mal, se lo pregunto, a ver, expliquémosle un poquito a la gente qué fue lo que pasó, porque a veces la gente dice, no, es que María Isabel se robó la plata del ministerio. No procedí mal, porque de todas formas era un tema de hacer unos contratos de prestación de servicios. Yo le entrego a usted su contrato de prestación de servicios, yo tengo un filtro que es muy importante, y ese filtro se llama el SECO. Cuando se hace todo el proceso de contratación, que lo hace la Secretaría General, lo hace los funcionarios de contratación, ya lo suben al SECO, y cuando pasa eso, entonces ahí sí yo tenía la facultad de hacerlo, y lo hice, y yo tengo esa tranquilidad por eso. María Isabel, pero la Procuraduría, cuando le abre pliego de cargos, dice que usted firmó 95 contratos, por ahí algunos hablaron de 260 contratos. Arrancamos con 500, hoy es 96. Bueno, la Procuraduría dice que fueron 95, 24 horas, 48 horas, 78 horas después de haber renunciado. ¿Eso fue así? No. Yo no firmé un contrato después de haber sido ministra. Yo hasta el momento en que fui ministra ejercí mis funciones como ministra, y en eso tengo toda la tranquilidad del mundo. ¿Eso fue a qué fecha? Yo presenté mi carta de renuncia a partir del 2 y firmé antes de esa fecha. ¿Usted alguna vez en una entrevista dijo, no, es que a mí el presidente no me ha echado? No, es que a uno no lo echan por Twitter, a uno le tienen que entregar una resolución donde le dicen que le aceptan la renuncia, y hasta el momento en que no le aceptan la renuncia, usted es ministro, ¿no? Claro, el presidente por Twitter dijo que le había sacado por sus actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación. Firmó contratos después de pedirle la renuncia. ¿Eso no fue así?
Una cosa es que le pidan la renuncia a uno y otra cosa es que le entreguen la resolución en la cual le aceptan la renuncia. Y cuando usted dice me voy de aquí, entre ese periodo y el momento que se va, ¿cuántos contratos firma? No, los necesarios, los que se necesitaban para que el ministerio funcionara, sencillamente. Lo que pasa es que el ministerio, la gente lo ve como un ministerio muy grande, pero el ministerio termina siendo muy pequeño. El ministerio solamente tiene 166 funcionarios de carrera, el cual en el momento, entre diciembre y entre enero y febrero, solamente teníamos 78 funcionarios, porque los otros estaban o en vacaciones, o estaban enfermos, o algunas estaban con licencia de maternidad. Entonces, había que nombrar personas en prestación de servicio para que pudiera seguir funcionando el ministerio. El ministerio es un ministerio que tiene solamente 166 funcionarios, pero tenía 2.500 funcionarios de prestación de servicio. Cuando usted llegó, ¿cuántos funcionarios había de prestación de servicio? 2.500. Y cuando se fue, ¿cuántos dejó? 210 funcionarios. O sea que canceló Con los de carrera. con los de carrera. Y en la última semana, no pongamos fechas, en la última semana, ¿cuántos contratos firma? No, alrededor de 100, 110, 120 contratos más o menos. ¿Y ya sabía que se iba a ir? No, fue en el transcurso del tiempo y cuando se me notifica, pues lo único que hago yo es completar la nómina para que el ministerio no quede acéfalo y quede con problemas, porque igual teníamos juegos, tenían que los muchachos ir a competir. Lo otro que hice fue entregarle a las federaciones deportivas sus recursos para que ellos pudieran viajar. Entonces, lo que estábamos era organizando la casa, y bueno, pero pues así es la vida. Claro, Marisabel, esos contratos hay que acordarlos con alguien de presidencia. Usted habló con Laura Saravia, había que preguntarle a ellos, conversar con ellos sobre los contratos. No, en eso yo no puedo decir que el presidente me dijo tiene que poner a este o al otro o Labra. No, señor. Era la misionalidad que tenía el ministerio como tal. Allí se nombraron las personas. ¿Usted está tranquila con la Procuraduría? ¿Cree que no le va a pasar nada? Yo estoy tranquila porque hice lo que tenía que hacer. Se hizo normalmente el proceso que se requiere. Yo pienso que lo más duro que le puede pasar a cualquier funcionario es que contrate si no tiene CDP o no tenga plata. Yo no contraté antes, sencillamente porque todo el presupuesto que yo alcancé a manejar fue el presupuesto del gobierno anterior. ¿Cuánto fue ese presupuesto? Ese presupuesto era de 661 mil millones de pesos. ¿Para un año? Sí, para un año, el cual que es el plan de desarrollo del pasado gobierno que terminaba en mayo. Ellos dejaron contratado todo hasta el 31 de diciembre del 2023. ¿Ese presupuesto es suficiente para el deporte colombiano? No, de hecho, yo hice un trabajo muy importante y quiero agradecerle a dos compañeros muy importantes, al director de planeación y al ministro de Hacienda, el cual yo les expliqué la necesidad de que 661 mil millones de pesos no era un recurso importante para generar todo lo que puede ser el deporte en todo el país, porque ahí entra la infraestructura, entra la recreación y el deporte, entra el alto rendimiento, infraestructura, y logramos, por primera vez en la historia de Colombia, el presupuesto del deporte llegó a 1.2 billones de pesos, y fue porque logramos hacer un trabajo en equipo con estos otros dos dependencias y el ministerio. Ellos entendieron que sí, que era
era necesario subir el presupuesto. De ese 1.2 billones, ¿cuánto pudo ejecutar? No. Lo de la prestación de servicios, que creo ¿Qué era cuánto más o menos? Yo no creo que llegó a 300.000 millones de pesos. No creo que llegó La a cuarta ese parte del presupuesto. Ni la cuarta parte, yo creo, porque normalmente los sueldos, por ejemplo, cuando yo llegué, los sueldos del ministerio eran honorosos. Había personas que ganaban más que el ministro. Lo que pasa es que, por ejemplo, el ministro del Deporte, como no se ha hecho la estructuración del Ministerio del Deporte, sigue siendo un departamento administrativo y el director del departamento administrativo se gana 17 millones de pesos, a diferencia de los demás ministerios que están por encima de los 25, 30 millones de pesos. ¿Y quiénes ganaban más? Algunos de prestaciones de servicio. Había gente que ganaba 25 millones de pesos y habían, por ejemplo, bachilleres que tenían 7, 8 millones de pesos. Entonces lo que hicimos fue le solicitamos ¿cómo se llama? Se me fue el nombre en ese momento. Al departamento administrativo, que si podíamos hacer una tabla de cómo eran los salarios que se podían, porque nadie puede ganar más que el ministro. No, pues claro. Entonces lo hicimos y lo que terminamos fue haciendo una tabla donde arrancamos en 9 millones de pesos, de acuerdo a la capacidad educativa, la experiencia y todo eso, y ahí iba bajando hasta quedar en 3.200.000 pesos. En ese proceso de reestructuración, ¿usted pudo advertir que había contratos que no debían ser así antes de usted llegar? Sí, señor, y mucha gente renunció, entregó el contrato, mucha gente no siguió. Y yo pienso que una de esas cosas fue el problema que a muchos no les gustó de que yo fuera muy drástica en tema, porque para mí lo más importante es que los niños, porque es que yo vengo de allá abajo, del piso. Claro, usted sirvió café. Exacto, a veces solamente en mi casa había una sola comida y me tocaba salir a entrenar, y eso hoy todavía está pasando en los niños colombianos, que no pueden hacer deporte. Hoy el alto rendimiento en Colombia está bien, porque se le presta la atención necesaria, tienen todos los recursos para el ciclo olímpico. ¿El plan de apoyo es bueno? El plan de apoyo, los muchachos que son medallistas nacionales, que son medallistas a partir de bolivarianos hacia allá, tienen el apoyo del ministerio, ya pueden sobrevivir. Y hay muchachos y jóvenes que se pueden ganar entre 5 y 7 millones de pesos. Entonces, pero los niños de Colombia no tienen la opción de tener un entrenador, no tienen la opción de poder desarrollarse como a buscar un alto rendimiento. Entonces, lo que yo estaba buscando era hacer eso, pero bueno, algún día lo volveré a hacer. ¿Sí le quedaron ganas o no? Sí, yo pienso que cuando uno actúa con el corazón, cuando uno actúa con la honestidad, con el respeto por lo público, no le puede dar miedo de volver a intentarlo. ¿Usted llegó a un ministerio donde había corrupción? Pues no tanto como corrupción, pero podemos decir que era una caja menor. Llamémoslo así, como para no ser tan drásticos. ¿Una caja menor de donde se sacaba mucha plata o no era tanta la plata que se sacaba? A ver, el 62% del presupuesto del ministerio era para pagar nóminas. Entonces, imagínate, 62% para pagar nómina. No queda nada. No queda prácticamente de 661.000 millones de pesos. Para hacer el resto es un poco difícil. Si hay alguien que ha hecho todo el proceso deportivo es usted. Sí. Porque lo ha hecho desde muy joven, desde muy chiquita. Y aparte de haber sido campeona, pues sacó proyectos de ley importantes, los ayudó a que salieran adelante, fue candidata a la alcaldía de Cali. ¿El Ministerio del Deporte sirve o era mejor Coldeportes? No, sigue siendo el mismo Coldeportes, porque un poquito mejor.
obviamente hemos tenido un bache hoy aquí porque ya hoy somos 3 ministras que hemos pasado en menos de 2 años. Entonces cada quien llega con su propio forma y cómo quiere trabajar y hacia dónde quiere trabajar. Entonces, pero el deporte colombiano necesita un ministerio del deporte para mejorar, para progresar, para lograr éxitos desde la recreación hasta el deporte de alta competencia. A ver, no, yo logré que en el plan de desarrollo se hiciera la estructuración del ministerio como tal. Primero que todo, que hay que hacer una estructuración de lo que debe ser el ministerio como tal. Quedó en el plan de desarrollo, quedó en el presupuesto nacional, se aumentó a 1.2 billones de pesos. Entonces yo pienso que si lo van creciendo y lo van llevando como se debe llevar, no hay necesidad de eliminar el Ministerio del Deporte. ¿Qué presupuesto sería correcto para un buen desarrollo deportivo? Para un buen desarrollo deportivo sería lo que dice la Constitución colombiana y lo que dice la ley, que el 4% del presupuesto nacional debe ir al deporte. En este momento es 0.02%. No sé cuánto es, pero no Imagínese, alcanza ni allá. 0.02% y usted me dice que 4%. Debería ser en un país serio debería ser así. No serio, sino lo que dice la Constitución colombiana y lo que dice el Departamento Administrativo y lo que dice Planeación Nacional. María Isabel, en la posesión de la doctora Luz Cristina López, la nueva ministra, el presidente dijo: no le veo los beneficios al ministerio, que es una pérdida de tiempo. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación? No estoy de acuerdo, porque es que el deporte cambia a seres humanos. El deporte es una oportunidad de vida y podemos decir que los que hemos pasado por el deporte, que venimos de allá, de los lugares más lejanos, de los barrios más pobres, y hemos logrado estudiar, hemos logrado cambiarle la cara a Colombia, porque es que yo recuerdo cuando nosotros empezamos, estaba en la época muy fuerte del narcotráfico en Colombia. Años 90, 80, 90. Exacto. Entonces, hoy, por ejemplo, cuando uno va a alguna parte del mundo y lo primero que preguntan: Nairo, esto, lo otro, por aquí, la selección de fútbol. Entonces, yo pienso cambió todo eso. Cambió totalmente. Entonces, no es un tiempo perdido, no es, obviamente que tenemos que reconocer, como en otras dependencias del Estado colombiano hay dificultades, allí también existen esas dificultades, pero no es una perdedera de tiempo, es una oportunidad de vida para un niño o una niña de cualquier lugar de este país. ¿Usted cree que el presidente quiere acabar con el ministerio? No creo. Lo que pasa es que a veces, pues, se desfasa, y yo le doy gracias al señor presidente por lo que ha hecho por el deporte, porque no se opuso cuando yo le dije: señor presidente, el presupuesto que tenemos es muy poco, hay que aumentarlo. Él no estuvo en desacuerdo, se le presentó la idea y todo eso, el por qué, y él lo aceptó, sino que a veces se le va a uno la mano en algunas cosas, pero él sabe que el deporte es vida, que el deporte es un marketing para cualquier país. Claro, ahora, yo entiendo que él enfatiza el tema de la recreación, de la niñez, del deporte de base, de la recreación, mucho más que lo otro. Sí, no, pero es que no es necesario, porque lo que pasa es que a veces seguramente le dan la idea, ¿cierto? Seguramente. Entonces, la gente solamente ve la medalla y no ve la oportunidad de lo que yo puedo sacar a un niño de la drogadicción, de la prostitución, del ocio, del ocio, de la inseguridad. De la inseguridad.
de ser un hombre fuerte, de ser disciplinado, una serie de cosas que genera el deporte. Usted no deja de hacer deporte. No. El gimnasio siempre está a la vuelta. Siempre. O sea, llevo desde mis 13 años haciendo deporte y siempre lo he hecho. Y ahora más, que tengo más tiempo. Claro. María Isabel, cuando el presidente escribió en su Twitter, declaro insubsistente a la ministra de Deporte por sus actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación, firmó contrato después de pedirle la renuncia. ¿Qué sintió? No sentí nada. ¿No fue muy duro? Pues para mí no, porque de todas formas, sea como se sea, él me pudo pedir la renuncia, pero no me la pidió. ¿No habló con usted? No habló conmigo. ¿Ni hubo decreto? Ni hubo decreto. Antes yo presenté mi renuncia. En ningún momento él a mí me declaró. Lo dijo, pero nunca me declaró insubsistente porque yo ya había renunciado y lo que tenía que hacer el presidente era aceptarme la renuncia o no. ¿Y volvió a hablar con él usted o nunca más? No, en este momento no he hablado con el señor presidente. ¿Y no lo buscó? No, vivo pendiente de qué pasa y vivo agradecida de lo que él, esa oportunidad que me dio y todo. Y bueno, y en lo que yo pueda servir al presidente, al país, porque más que servirle al presidente es al país. Claro. Yo pienso que aquí no es porque sea el presidente y que hubiéramos sido compañeros en el Congreso, que hubiéramos trabajado en la alcaldía de Bogotá y toda una serie de cosas. Y que hoy yo tenga rencor con él, no tengo ningún rencor, tengo agradecimiento y vivo pendiente de qué puede pasar con nuestro país en todo lo que está sucediendo en este momento. ¿Y le gusta cómo va nuestro país? Bueno, a veces hay cosas que a uno no le gustan, pero igual no todo se puede cambiar de un día para otro. Hoy vemos algunas dificultades, pero no son culpa del señor presidente, es culpa de que el funcionario que llega pierde el norte de lo que tiene que hacer, sencillamente, pero él quiere hacer las cosas lo mejor posible y yo le deseo lo mejor de lo mejor para que el cambio sea real, que el cambio sea un cambio para todos los colombianos. Es que no solamente somos los que estuvimos en el cambio, este es un cambio para todos los 50 y pico de millones de habitantes que tiene Colombia. Cuando usted se presenta por primera vez al Congreso, año 2002, sí. ¿Lo hizo por iniciativa propia, porque quería hacer política, porque quería ayudarle al país o porque la invitaron? No, es que cuando uno es famoso o sale de una revista desnudo. Eso ahí mismo. ¿Usted salió desnudo? Político, no, yo no. ¿Pero saldría desnudo o no? No, jamás. ¿De verdad? Yo tomé la decisión. Hubo una campaña por ahí política para el cáncer de seno muy bonita donde muchas personas importantes salieron desnudas. No, yo no la hice. Hablé, pero no la hice. Pero... ¿Y se arrepintió usted o no la volvieron a llamar? No. Siempre he trabajado y he ayudado en las épocas del tema de... Buenas campañas. Las campañas que existen, siempre el cáncer para la mujer y todo. No, a mí me invitaron los partidos políticos y tomé la decisión y llegué al Congreso. Y bueno, ahí trabajamos, hicimos varias leyes mejorando el deporte colombiano y ahí estuve 2 periodos, 8 años. Claro, una ley muy importante fue la de la pensión para los deportistas campeones mundiales. Sí, hicimos el incentivo deportivo para los deportistas del ciclo olímpico, no solamente mundiales, porque la que existía y que está en la ley 181 era únicamente para los campeones mundiales y olímpicos. Entonces lo que hicimos fue reformar y ampliarla hacia el ciclo olímpico, o sea que le dimos ya la opción a los que están, el ciclo olímpico arranca con Juegos Bolivarianos, Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Juegos Olímpicos, más campeonatos del mundo. Hicimos la ley de educación física, que es la ley que se aplica en las regiones, se puede aplicar en las regiones o se puede aplicar en los departamentos en el sector educativo. ¿Por qué para el primer periodo, como representante a la Cámara, saca más de 40.000 votos? Y para el segundo
Menos de 8.000. A ver, es que ahí, ¿qué pasó con ese tema? El tema fue que dentro de lo que yo estuve en el Congreso de la República, las curules especiales de comunidades negras no tenían derecho a ser partidos políticos. Entonces, en la reforma política del 2003, yo metí un artículo a donde por tener asiento en el Congreso de la República ya eras un partido político. Entonces ahí ya a mucha gente se le abrió el apetito y entonces se abre el abanico y fue una lucha difícil y todavía hoy sigue siendo muy dura. Y hoy, por ejemplo, los que llegan al Congreso de la República no son comunidades negras, son partidos políticos que ¿qué hacen? Ponen un candidato por comunidades negras y le meten unos votos allí y hoy se le hace difícil a la comunidad tener una persona ahí en el Congreso. En su primera intención política para la Cámara, ¿llegó por qué partido? Llegué por el MPU, Movimiento Popular Unido. ¿Qué? Y la segunda vez sí llegué por ASA, que es Alianza Social Afrocolombiana. Bueno, y el hecho de que pasó de 40.000 votos, mucho más, a menos de 8.000, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se disminuyó la votación? Obviamente porque primero que todo salieron muchos partidos. Segundo, ya hay hay un desgaste político y en la anterior participación éramos como 15 participantes. En la siguiente habíamos 45. Claro, ya se reparte la torta. La torta de acá. Bueno, María Isabel, y para la alcaldía de Cali, la primera vez que se presenta, usted estuvo ahí peleando en la clasificación general, salía tercera en las encuestas. 95.000 votos saqué. Sacó 95.000 votos. Sí. ¿Eso qué le decía en ese momento? No, o sea, independientemente fue un voto, como decir algo de opinión, fue un voto el cual obviamente pelear uno con los partidos políticos y con todas las componentes en una ciudad como Cali y con candidatos fuertes como el que estaba en ese momento, que era el doctor Armitaz, ¿y quién más era? No era Armitaz, era Guerrero. Guerrero fue el que ganó. Guerrero ganó y el exministro, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. ¿Lloreda? No. Ya lo Bueno, sabes. quedó segundo. Sí, y yo fui la tercera, entonces, Sí. Pero fue una votación muy importante. ¿Usted hubiera hecho política, hubiera llegado a ser candidata a la alcaldía, ministra, si no hubiera sido deportista? Jamás. No, jamás. O sea, yo pienso que por eso es que digo que el deporte es una oportunidad de vida. No hubiera logrado estudiar. Pero hoy en día, un Egan Bernal, un Nairo Quintana, ¿podrían llegar a la política por lo que han hecho en el deporte o es distinto? No, yo creo que sí, porque es que aquí hay un cansancio político, aquí hay un cansancio de que la gente genera oportunidades para los deportistas. Y creo que sí, o sea, yo pienso que, y yo siempre he invitado a los compañeros deportistas que tenemos que hacer un movimiento dentro de la política, porque si tú quieres que el deporte mejore, no puedes estar por fuera de la política. ¿Hoy pertenece a algún partido? No. ¿Al pacto histórico, no? No, yo no hice Nunca he estado, ¿no? He estado militando allí todo eso, pero no he participado como candidata de estos partidos. Solamente cuando estuve para la alcaldía de Cali, participé por el Polo Democrático. ¿Pero le gusta la izquierda o no? Sí, yo conozco la izquierda porque mi vida deportiva fue en países de izquierda, en Rusia, en Bulgaria, en Cuba. ¡Gancho! Todo eso. Entonces uno conoce cómo funciona la izquierda, sino que a veces aquí satanizan la izquierda. ¿Pero a usted le gustaría más vivir en un país de izquierda, en aquellos países de la cortina de hierro, en Bulgaria, en Rusia,
en Cuba que en un país del otro lado? No, yo he vivido casi en todos, en Alemania. ¿Pero dónde pasó mejor? No, porque vivía como deportista, pero igual no me molesta vivir en Estados Unidos. Voy mucho a Estados Unidos y hemos hecho programas y hemos ayudado a latinos en Estados Unidos para hacer programas como los que hemos trabajado aquí. ¿Y hoy está en esa intención de reunir deportistas, de hacer una fuerza deportiva que pueda ayudar al país de alguna manera? Bueno, siempre los he invitado y les he dicho, venga, hagamos porque yo pienso que la que más lejos ha llegado en la política siendo deportista. Porque la mayoría se han quemado. La mayoría, y además no les gusta, ¿no? Uno le dice a los muchachos, ay, no, qué pereza. Es que ese es el tema. Usted le da pereza. ¿A usted sí le gustó el tema? Pues después de estar en el Congreso y mirar que desde ahí uno puede ayudar y servir para algo y todo eso sí, me gustó y me sigue gustando a pesar de las dificultades que le puede generar a uno el tema, ¿no? Y de los riesgos. Y los riesgos, son riesgos que hay que correr. Es lo mismo que cuando uno está compitiendo, si no estás concentrado, la barra te cae encima y te puede matar. Bueno, usted tuvo otro riesgo que fue un positivo, ¿no? En el Suramericano de Cali, después del Suramericano de Cali. Sí, pero al final yo logré demostrar que yo no me había... O sea, ¿quién se va a dopar para competir solo? Sí, pero en esa época el positivo era ¿por qué droga? Supuestamente. No sé, no me acuerdo, pero al final hicimos todo el proceso y a mí me exoneraron de ese tema. ¿Pero le tocó cumplir sanción o no? No, yo no cumplí sanción. Pero ahí se retiró. Sí, ya yo estaba en mi retiro prácticamente. Ahora, María Isabel, usted conoce bien lo que es el deporte, nadie mejor que usted. La ley 185, 81. La ley 181, que es la ley del deporte, ¿esa ley sirve, no sirve, hay que reformarla? No hay necesidad de reformarla, lo que hay que es reglamentarla. No está reglamentada. Solamente se han reglamentado, que esa fue una de las discusiones en lo que yo siempre planteé, porque cuando yo llegué al ministerio, habían tres leyes para reformar la ley 181. Entonces, ¿de qué nos sirve reformar la ley 181, que es una ley que está bien organizada, bien hecha, pero solamente tiene reglamentado 3 artículos de 200 y pico de artículos que tiene la ley? Entonces, ¿y no es una ley vieja? No es vieja. Hay leyes más viejas. Mire, lo que había que hacer era un compendio, que fue lo que yo le expliqué a la Comisión Séptima de Senado. Hay que hacer un compendio de todos los decretos, leyes que hay y la ley 181. Obviamente la ley 181 es viejísima. La ley del deporte es viejísima, no la 181, porque es del 95. Okay. Tenemos ley de 1956, que es la estructura y cómo nace Coldeportes. ¿Quién son los dueños del deporte en Colombia? Los clubes deportivos. Y a los clubes deportivos nadie le interesa nada, el Estado colombiano no les da un peso, tienen que ellos sobrevivir como puedan. Entonces, y de ahí para allá hay una chorrera de decretos y todo eso hasta llegar a la ley 181. Claro, le pregunto un tema de procedimiento. ¿El dinero del deporte de alta competencia debe entregársele al Comité Olímpico Colombiano como deporte asociado o directamente a las federaciones? Mire, las federaciones y el Comité Olímpico se podría decir que es casi lo mismo, porque son deporte asociado. Lo que pasa es que se hizo el facilismo y es decir, Comité Olímpico, administreme los recursos. Entonces, ¿cómo yo le reclamo a un privado si hizo las cosas bien, si no las hizo, cómo las hizo? Una cosa es decirle a la federación, venga, usted hizo las cosas bien o no las hizo. Entonces, eso fue lo que hicimos, decirle a la federación, tenga sus recursos y usted se encarga de llevar sus deportistas, de hacer todo el tema administrativo. Era lo mismo que entregársela al Comité Olímpico o entregársela directamente con un agravante. ¿No hay diferencia? Una diferencia. Sí, una diferencia, porque hay que pagarle administración al Comité Olímpico.
mientras que si se la entrego directamente a la federación, no hay necesidad de pagar administración. Pero ¿no es más fácil que el Comité Olímpico supervise a través de los resultados y de la gestión las federaciones a que lo haga directamente el ministerio? No. ¿No? Mire, si el ministerio, esa es una de las, inicialmente mi planteamiento era pues ese primer año, o sea, terminar ese año, entregarle los recursos y después crear un fondo donde todo lo podía administrar el Comité Olímpico. Como lo administra el IDRD nadie le administra su plata, sino que lo que hacen es ellos mismos, sacan a licitación los pasajes, sacan a licitación los hoteles y se paga esa parte. Eso lo debiera hacer directamente el ministerio y esa era la intención que nosotros como equipo de trabajo queríamos hacer. No se pudo hacer porque nos fuimos, pero lo inicial y muchas federaciones quedaron contentas porque pues de todas formas fue un giro directo el cual ellos con tiempo, mire, yo tuve una experiencia en el ministerio y fue una cosa, las niñas que iban para voleibol al Campeonato del Mundo en Italia, si no estoy mal. Buen equipo. Buen equipo. Entonces, comprando tiquetes carísimos porque faltaban 2 días y todavía el Comité Olímpico no había comprado los tiquetes. Entonces, si yo le entrego en enero, por decir algo, la plata a la federación, el responsable de eso es la federación. Y no va a comprar, ya la federación sabe que tiene un cronograma de competencias, sabe qué día, cuándo es este evento, cuándo es el otro. Él puede, si yo le entrego la plata en enero, él sabe que va a competir en marzo, él puede comprar con tiempo sus tiquetes y le van a salir más baratos. Bueno, ahora estamos en líos, ¿no? Estamos a 3 meses largos de los Olímpicos y no aparece la plata, no hay preparación, hay cualquier cantidad de caos. Lo dejamos ahí. No, pero en el año mío yo llegué y le entregué lo que le correspondía. O sea, lo que pasa es que, de acuerdo a la ley 181, hay un recurso que hay que entregarle al Comité Olímpico para preparación. Nosotros le entregamos 42 mil millones de pesos al Comité Olímpico para lo que es el ciclo olímpico. Y el resto se lo entregamos a las federaciones deportivas. ¿Qué era cuánto? No, había unas que tenían 3.000, otras que tenían 5.000, otras que tenían 9.000, otras 10.000 millones de pesos. Entonces se les entregó ese recurso a ellos y pienso que funcionó bien ese tiempo, ¿no? María Isabel, ¿a quién hay que responsabilizar por la pérdida de los Panamericanos del 2027? Mire, aquí primero me querían echar Ahí le echaron un poquito de agua. El muerto a mí. Que porque no pagó la primera cuota inicial. No, pero es que, no, o sea, los juegos se los asignan a Colombia en el 2021, en el 2020. El 2021 tenían que pagar un recurso, pero aquí lo que no se ha dicho es toda la verdad. Porque se dijo que había un convenio y que eso había que pagarlo a comienzos de este año. No, en el 2021 normalmente no es el Estado colombiano que paga el primer FIT. El FIT no es el Estado colombiano. La ciudad. Es la ciudad y el departamento. La ciudad y el departamento pagó 2 millones de dólares. 2 millones y medio, ¿no? 2 millones y medio de dólares. Que eso fue el 2021. El 2022 la ciudad debería pagar el resto que quedaba. El negocio era lo que tenía que Panesport y la ciudad. Lo que le correspondía lo que le correspondía al Ministerio del Deporte como tal es la logística del evento más entregar los escenarios deportivos a punto. Entonces, ¿qué pasó? Cuando nosotros llegamos al Ministerio del Deporte, no había, y terminamos sin quedar sin juegos y todo, porque
primero, no estaban en el presupuesto. Nosotros en el presupuesto del 2023 metimos 249 mil millones de pesos para poder hacer el COMPES. Si no tenemos un COMPES, ¿cómo buscamos plata para los juegos? Entonces, ¿para qué sirve el COMPES de cualquier cosa que se necesite hacer? El COMPES es el arbolito de Navidad donde usted dice esto es para esto es para lo otro, esto es para lo otro y todo eso. Ese COMPES nosotros empezamos a hacerlo. Ese COMPES tenía un valor de 497 mil millones de pesos, que era para hacer los escenarios deportivos que faltaban, porque no eran los 11 escenarios que tenía Barranquilla. Son 23 disciplinas deportivas que se iban a realizar allí. Entonces, se armó el tierrero, pero no dice la verdad cómo estaba el contrato. Entonces, fueron unos juegos que nacieron muertos y al final terminaron muertos. ¿Es cierto que usted le dijo al presidente, esos juegos no hay que hacerlos porque no le van a tocar a usted en su mandato? Jamás. ¿Nunca? Jamás, nunca. No, además... ¿Usted los quería hacer? Obviamente. ¿Aunque hayan nacido muertos? Claro, estábamos tratando de revivirlo, buscamos cooperación internacional, hablamos con España, tuvimos algunas reuniones con el embajador español, estuvimos reuniones con organizaciones de Estados Unidos. O sea, yo le estaba buscando todos los recursos necesarios, pero ya después salgo yo del ministerio, ya ahí, ¿quién le va a dar a uno cuando ya uno no tiene una responsabilidad? Entonces, ¿a quién responsabilizamos? No sé, yo no puedo responsabilizar. El Congreso responsabilizó a la exministra Astrid Rodríguez y firmaron una carta 32 congresistas solicitando una moción de censura. ¿Usted cree que fue justo eso? A ver, ella misma se metió el cuchillo, como se dice en el Valle del Cauca. Sí. Porque es que si uno conoce la administración pública, en enero no hay plata. Generalmente en enero no hay plata para nadie. Para nadie. Entonces, ella hizo un acuerdo con Panesport que les pagaba, ella tenía que haberles pagado el 31 de diciembre del 2023. Correcto. Porque hasta ahí llega el cierre fiscal, no solamente del Ministerio del Deporte, de todo el Estado colombiano. Entonces, ella firma una carta donde dice que entrega en enero la plata. En enero, por mucho que usted quiera tener plata, no la va a tener, ni tampoco Hacienda te va a dar un pago. Y además de 2.5 billones de dólares. Es 3 veces el presupuesto del ministerio. Entonces, ahí fue donde le falló, no sé si a ella o a sus asesores, les falló el cálculo. Yo puedo hacer un acuerdo de pago con alguien para pagarle en marzo o en abril, que ya uno tiene plata, o sea, que ya te han autorizado y todo eso. ¿Conoce a la nueva ministra? No. ¿La llamó? Ah, no, la nueva ministra yo la conozco porque ella fue gerente ¿De los Juegos Juveniles? No, ella fue gerente del Comité Paralímpico. Del Comité Paralímpico, ahí la conocí, pero no nos hemos visto. ¿Y qué concepto tiene de ella? No, nos veíamos así porque igual normalmente hay una diferencia entre el deporte paralímpico y el deporte que no debiera ser, ¿no? Que debería ser, hacia eso vamos, ¿no? A que sea lo mismo. Lo mismo, porque de todas formas son colombianos que están colocándole el pecho a la visa por una mejor Colombia. En los Juegos Olímpicos de Londres hicimos una gran actuación, 8 medallas, 1 de oro. Luego en Río de Janeiro, 9 medallas, 3 de oro. Y bajamos un poco en Japón, 2021, pero el deporte paralímpico brilló. ¿Cómo nos va a ir en París 2026, este año?
2024. Bueno, yo aspiro que nos vaya bien, pero creo que ha habido unas dificultades en la preparación de los deportistas. Ha habido una dificultad en el concepto de hacia dónde queremos ir, lo que se está pensando, y era lo que yo no quería, que hiciéramos esa separación en el cual es más importante. Los niños obviamente son muy importantes y yo los tenía en la mira. De hecho, teníamos un tema que se llamaba Pacto por el Deporte, para llegar a las regiones más apartadas y generar deporte para los niños, porque el deporte de alto rendimiento está financiado, tiene la plata. Yo tuve la responsabilidad de entregar para que ellos hicieran su preparación a los eventos que tenían. Nos fue bien, afortunadamente, pero he oído por los medios las dificultades que hay en este momento de preparación. Algunos presidentes me han llamado, venga usted, ¿por qué no? Digo, no, pero es que yo ya no soy ministra, hablé con el presidente, hablé con la ministra, que es que no nos han dado lo de la preparación, que tenemos que ir a clasificación. Pero le digo, bueno, yo lo más que puedo hacer es llamar y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cierto? Pero de ahí allá que yo obligue a que hagan las cosas, pues es muy difícil. Pero ve con dificultad la cosa entonces. Yo veo con dificultad. Además es que estamos en un cambio generacional. Ya no vamos a tener a Caterine, que era una medalla peleable y que estaba ahí dentro de las 3 mejores. No sé qué está pensando Mariana. Mariana sigue luchando Mariana sigue luchando. Y entonces, es una macha. Exacto, entonces tenemos esa opción de Mariana. ¿En pesas tenemos opción de oro? No la veo tan fácil. ¿En ciclismo? Ciclismo puede ser. ¿Y en atletismo? Yo no sé. Porque uno no puede, o sea, no tengo los datos, pero de acuerdo a los resultados que hemos tenido en los últimos campeonatos del mundo, uno podría decir que de pronto tenemos dificultades. ¿Cuál es su sueño político en este momento? No, he estado más bien descansando. No le está apuntando a nada. No. ¿A dónde quiere lanzar el disco? No. Ahorita estoy descansando, estoy viendo mi vida qué va a ser, pero pensando en algo de aspiración o algo, no. ¿Fue más feliz como atleta o como pesista? En las dos, porque me iba bien. Entre otras cosas, creo que usted es de las poquitas, si no la única, que ha estado en 2 olímpicos en 2 deportes distintos. Sí. Eso no lo cuenta todo el mundo. En atletismo en el 88 y en el 2000 en levantamiento de pesas. Y por ejemplo, aún todavía tengo el récord nacional en lanzamiento de disco. Pero claro, y se demorará para que lo batan. ¿El récord de pesas ya se lo superaron? Nacional, no, porque como cambiaron las categorías, pero hasta cuando cambiaron las categorías yo tenía los récords nacionales, suramericanos, panamericanos. Y eso. A ver si me acuerdo, usted batió récord del mundo en Alemania. Sí. ¿En Alemania estaba en 75 kilos? En 82. En 82 ya le tocó subirse. No, yo siempre competí en esa categoría. En 82. En 82 y después, como la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas ha ido evolucionando y cambian las categorías, después ya desapareció la categoría de 82 y ya era 82, más de 82 y así quedó abierta. Entonces ahora después la cambiaron y ahora la anterior categoría termina en 75 y más de 75. A ver si le pego. En Alemania, ¿eso fue en qué año? ¿90? 89, a ver... 91. 89, 91. 91. En arranque 102.5. Sí. Y en envión 132.5. Sí. ¿Cuánto levanta hoy? No.
María Como dice el Isabel, dicho, levanto lástima. nos quedamos con eso, con ese momento maravilloso, feliz. ¿Qué sintió ahí cuando levantó, bueno, no, ahí no, en los Juegos Olímpicos en el 2000? ¿Qué sintió ahí? Yo pienso que mi sentimiento, si fue un sentimiento de tristeza y de dolor, fue en los Juegos Panamericanos de Winnipeg, que una semana antes del campeonato me lesioné la Claro, rodilla. Entonces, yo pienso que el sentimiento más duro para mí fue ese porque dije, "No, terrible", porque estaba casi a 9 meses de los Olímpicos. casi un año de los Juegos Olímpicos, y una lesión de rodilla no es para un levantador de pesas, lo que son las rodillas y los hombros. Es como un carro sin motor. Claro, ¿es optimista o pesimista con el futuro del deporte colombiano? No, yo soy futurista en que si arreglamos las cosas, aquí hay mucha madera para todo. Entonces, bueno, nos toca organizarnos, nos toca seguir trabajando duro. Entonces, así como lo venía contando, para mí eso fue triste porque lesionada, sin embargo, yo le dije a Gancho, no, yo compito como sea cuando en una sola pata. Claro, como dijo James. Entre otras cosas fue Gancho el que la cambió del atletismo a las pesas, ¿no? Sí, no, pero él fue estratega porque él no me dejó quitar las pesas. Yo seguí entrenando levantamiento, yo seguí entrenando atletismo hasta el año 95. Hacía las dos. Hacía los dos deportes y mejoré mucho el atletismo, mejoré mucho mis marcas en atletismo, en lanzamientos. Ya en el 96, cuando las mujeres deciden que las mujeres vamos a Juegos Olímpicos en el año 2000, yo misma tomé la decisión, primero porque ya estaba madurita, y segundo, hacer dos deportes en alto rendimiento no es tan fácil. No, no, y ya con lesiones y todo. Eso es muy Muy difícil. Ni joven, ni a mediana edad, ni madurita. Entonces yo tomé la decisión y ya dejé el atletismo. Solo competía en los campeonatos nacionales. Es una proeza realmente. María Isabel, Gancho, que fue el entrenador legendario y más exitoso que ha tenido Colombia en pesas, ¿fue bueno para el deporte colombiano? Sí, claro. Él fue que Aunque al final los deportistas lo sacaron. Sí, o sea, a veces la disciplina en un deporte o en la disciplina en una empresa o algo Duele y cansa, eso es claro. Y bueno, terminó yéndose Gancho y ahí se truncó un poco el resultado del deporte colombiano, pero cambió el sistema de entrenamiento, cambió la mentalidad del deportista del levantamiento de pesas, y hoy nosotros tenemos que agradecerle a Gancho por todo lo que hizo por el levantamiento de pesas en Colombia. Pues María Isabel, mil y mil gracias por recibirnos aquí en su linda casa, en este jardín maravilloso, y me alegra verla tranquila y con mucha energía. No, a ustedes muchas gracias, y bueno, un saludo muy especial para usted, su familia, y desearle a todos los colombianos que tengamos fe que esto cambiará. Y que no se nos olvide que nadie es perfecto. Es nuestro espacio en As Colombia con María Isabel Urrutia. Tienen para discutir, para gozar, para protestar también si quieren, pero sobre todo para pensar. Chao.